armonización. El señor Gerardo Araya Naranjo es el subgerente general de Guanacaste, de quien me permito leer un breve resumen de su hoja profesional. Es doctor en Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia, máster en Dirección de Negocios con mención en Mercadeo de la Universidad Fundepos. Es licenciado en Administración con énfasis en Finanzas de la Universidad Nacional, bachiller en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha sido profesor universitario en la Universidad Nacional, en la Universidad Latina de Costa Rica, en la Universidad de San José y la Universidad Autónoma de Centroamérica. Su experiencia laboral ha desarrollado en su mayor tiempo en Cope Guanacaste, como jefe financiero, gerente financiero y desde hace 12 años como subgerente general. Es también actual directivo de la Junta Directiva de Recope. Entonces, bienvenido don Gerardo y sus acompañantes a esta mañana por aquí. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, primero que todo a los presentes que nos acompañan. Muchas gracias a los presentes acá en este conversatorio que nos acompañan el día de hoy, con unas ponencias, opiniones y respuestas a algunas preguntas que vamos a estar desarrollando en esta actividad del día de hoy. Me voy a permitir hacer una presentación de los señores que nos van a acompañar el día de hoy acá y también de la señora diputada que nos va a estar acompañando en esta actividad vía virtual. Empiezo por presentar al señor Mario Alvarado Mora. Don Mario es presidente ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Electricidad, ACOPE. Es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Costa Rica, con estudios de administración de la Universidad de Costa Rica también, y gerencia de sostenibilidad del INCAE. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector eléctrico costarricense, en puestos de dirección superior de equipos multidisciplinarios, de estrategia, negociación, dirección de personal y coordinación de grupos de trabajo. Es parte de la Asociación Costarricense de Productores de Energía desde 1998 y entre sus labores se encuentra la negociación de contratos, revisión de normas sobre el sector eléctrico, análisis de modelos tarifarios, temas gremiales y sectoriales a nivel legislativo, ejecutivo e institucional. Trabajó en el Instituto Costarricense de Electricidad por 10 años como jefe de la Oficina de Pequeñas Centrales y Generación Privada y como ingeniero de la Dirección de Planificación. En representación de ACOPE ha participado también como expositor nacional e internacional. Luego me permito presentar al señor Ronnie Alberto Rodríguez Chávez, viceministro de Energía de MINAE. Don Ronnie es máster en gestión ambiental sostenible de la Universidad de Salamanca de España. Tiene un magíster en ingeniería industrial con énfasis en administración industrial de la Universidad de Costa Rica. Es ingeniero electromecánico de la Universidad Latina de Costa Rica. Tiene un posgrado en diseño de mercados de electricidad e integración energética del Instituto Tecnológico de Morelia de México. Su experiencia profesional ha sido el jefe de planeamiento y control de desarrollo de proyectos de energía eléctrica en el Instituto Costarricense de Electricidad, jefe del área financiera y administrativa de la Universidad Estratégica de Negocios de Proyectos de Generación Eléctrica y Servicios Asociados en el ICE, del año 2000 al 2008. Luego fue jefe de despacho de la Gerencia de Electricidad del ICE. También fue asesor de energía para la presidencia ejecutiva del ICE.
luego subdirector de la Dirección Sectorial de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía y enlace con la Organización Latinoamericana de Energía OLADE para Costa Rica. Fue miembro de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público en representación del MINAE. Fue colaborador por Costa Rica para el desarrollo de la iniciativa RELAC, Energías Renovables para América Latina, como país colíder en asocio con el BID, el gobierno de Colombia y Chile. Director del despacho del viceministro de Energía en los años 2014 a 2022 y actualmente es el viceministro de Energía del MINAE. Luego me permito presentar al señor Eric Rojas Salazar. Don Eric es máster en Administración de Empresas, es el gerente general del Consorcio de Cooperativas de Electrificación de Costa Rica. Este consorcio los integran las cooperativas Cope Alfaro Ruiz, Cope Santos, Cope Lesca y Cope Guanacaste. Es vicepresidente de la Cámara de Empresas de Energía y Telecomunicaciones, CEDET. Por último, vía virtual nos va a acompañar en la actividad, ¿sí, verdad? Está la diputada. Sí. Ok, vamos a hacer conexión con la diputada María Daniela Rojas Salas, mientras van haciendo la conexión vía Zoom con la diputada. Voy a permitir irla presentando en un momento, solo que me confirmen que ya tenemos conexión. Mientras tanto, voy a dar algunas reglas iniciales del conversatorio. El conversatorio lo vamos a desarrollar con una exposición de cada uno de los integrantes de este conversatorio. Para ello contarán con 15 minutos a lo máximo cada uno para hacer su exposición sobre el proyecto de la ley de armonización. Pasado las exposiciones de los diferentes integrantes que conformamos este conversatorio, tendremos un espacio de preguntas y respuestas que estaré desarrollando en conjunto con ellos, y después también si alguien del público tiene alguna pregunta, la vamos también a canalizar para hacérsela, sea en forma dirigida a alguno de los miembros o sea en forma general para el que alguno quisiera responderla. La diputada María Daniela Rojas Sala es politóloga, es diputada del Partido Unidad Social Cristiana y es miembro de la Comisión de Energía en la Asamblea Legislativa. En su experiencia laboral ha sido administradora del Mercado Municipal de Grecia, directora ejecutiva de la Cámara Empresarial de Grecia, fue asesora de la campaña de don Rodolfo Pisa y jefa de despacho del diputado Erwin Macís. En su experiencia política ha sido candidata a la vicealcaldía de Grecia, representante de la juventud del Partido Unidad Social Cristiana, representante de las mujeres del Partido Unidad Social Cristiana y asambleísta nacional en el Partido Unidad Social Cristiana. Ya con esta introducción de los que nos van a estar acompañando el día de hoy en el conversatorio, entonces vamos a pasar a realizar las exposiciones por los diferentes integrantes y ahí vamos dándole espacio a la conectividad de la diputada en el transcurso del desarrollo de la actividad. Don Mario, por favor, si gusta nos… Muy bien.
Buenos días a todos y todas las personas presentes. Un agradecimiento a la UTN y a Cope-Guanacaste por la invitación. Quiero ver si pueden poner mi proyección del material que he preparado. Voy a... Ese no fui yo. Bueno, voy a empezar igual por el tema del tiempo y ahí cuando tengan la proyección me avisan. Bueno, la invitación de hoy es para conversar sobre el proyecto de ley 23414, pero creo importante hacer una introducción previa de elementos que son fundamentales y que de una u otra forma van a estar presentes en el debate del proyecto de ley. Primero, con respecto al tema que nos lleva aquí, a buena parte del foro, es el concepto de transición y desafíos. Tenemos una serie de desafíos que está enfrentando el sector eléctrico en este momento. Bueno, ahí están. Gracias. Como pueden ver, ahí he señalado algunos de ellos. Tenemos grandes desafíos en variabilidad climática, en cambio climático, en el tema del fenómeno del Niño, que básicamente de todo esto ya ustedes han escuchado hablar. Los efectos que esto causa, en otros elementos también importantes relacionados con este tema. Y además de eso, hay una serie de condicionantes desde el punto de vista de la demanda eléctrica que es importante atender. Dicho esto, pongo aquí una frase que me parece todavía muy actual, que es la frase que expresó el presidente ejecutivo del ICE hace como un año con respecto a la necesidad que tenemos de que es una necesidad de carácter inmediato, porque este tema ya nos alcanzó, ya hace rato nos alcanzó, y cuando uno ve las proyecciones a futuro, por ejemplo, lo que está pasando en este momento, en donde vemos grandes inversiones de empresas como Intel por cientos o miles de millones de dólares, esto significa un elemento que es clave y es la energía, y es un elemento importante en este condicionamiento, pero además de eso, el otro gran tema es el relacionado con el cambio climático, que también está presente en todo este foro. Y, por ejemplo, tenemos una manifestación muy clara de la OMM que dice que este lustro que empezó el año pasado va a ser el más caluroso de todo lo que hemos vivido a nivel de registros climáticos. La siguiente, por favor. Particularmente sobre el fenómeno del Niño hemos tenido un golpe muy específico este año. Es algo que era esperable, pero que ha llegado a niveles muy intensos, lo cual exige de una u otra forma la participación de todas las fuentes renovables. Y lo podemos ver de forma muy gráfica con solo darle un seguimiento al trayecto del embalse Arenal, que en este momento está llegando a la cuota 531 y es una cuota que no se veía en décadas en el sector eléctrico nacional. Este fenómeno del Niño no es una cosa repentina, es un fenómeno coyuntural, también es estructural, asociado mucho a la variabilidad climática, y es un elemento que deberíamos tener muy presente en los futuros diseños de planificación. La próxima, por favor. También en el tema de transición estamos rodeados de oportunidades que es importante considerar. Tenemos un enorme espacio en lo que se denomina relocalización de empresas. En el tema de semiconductores, se ha indicado por parte de algunas personas que Costa Rica está próxima a convertirse en el Latin American Silicon Valley, que es algo que puede darle trabajo de calidad y opciones a muchas de las personas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces tenemos que aprovechar estos espacios, y para eso el tema energético es fundamental. Normalmente las empresas ya instaladas y las que se quieren instalar ocupan un servicio competitivo, confiable y renovable, porque es nuestra marca de fábrica. Entonces ese es un elemento en el cual tenemos que dirigir nuestra atención y atender. La siguiente, por favor. Pero en el tema competitivo tenemos una serie de discusiones aún no resueltas, ¿verdad?, que son muy importantes. En este caso, por ejemplo, en esta coyuntura tenemos una afectación muy importante de generación térmica que nos está costando y tenemos que pagarla. Es un elemento que, digamos, teníamos previsto, pero quizá las dimensiones han sido mucho más grandes. Se tomó una decisión muy dura, que fue la de asumir plantas de alquiler o conseguir plantas de alquiler.
Es una decisión ingrata, pero había que hacerlo porque no hay ninguna otra alternativa para poder atender la demanda con base en lo que hemos visto en el sector eléctrico. Entonces, considerando estas cosas y considerando las posibilidades de atracción, los niveles tarifarios, los riesgos de continuidad, tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas en el sector eléctrico. No podemos pensar en que vamos a tener resultados distintos haciendo lo mismo. La siguiente, por favor. Ya hemos tenido recomendaciones de varias instituciones y organizaciones locales e internacionales. Señalo aquí muy brevemente algunos de la OCDE porque me parece que son relevantes, aunque en el último informe de OCDE se tuvo que hacerle un señalamiento importante en cuanto a que está usando fuentes que debe mejorar. Pero ellos hacen una serie de señalamientos que deberían estar integrados en los cambios que se produzcan en el sector eléctrico nacional. Ahí vemos algunos: impulsar competitividad, eficiencia, participación del sector privado, eliminar barreras. Ellos hablan de una que es importante para ellos, pero que no está presente. Ellos indican que debería haber separación entre generación, transmisión y suministro minorista. Esta es una recomendación muy entendible en los países donde ellos están operando. En Costa Rica, las propuestas que hemos visto en este momento y que se discuten a nivel de legislación en la Asamblea Legislativa no tienen o no conllevan esta recomendación, que es básicamente separar los segmentos eléctricos o, digámoslo así, desvincular la integración vertical que ya tienen particularmente el ICI y las distribuidoras eléctricas. Siguiente, por favor. El mercado que tenemos, lo pongo entrecomillado, es un mercado, entre comillas, porque no es competitivo. Tiene una serie de elementos que es importante ajustar y cambiar. Tenemos una relación entre los actores que, otra vez, no es competitiva, es muy plana. Se genera una planificación que es una planificación más que todo corporativa, aunque se toman algunas informaciones de otros actores, no los vincula. Entonces eso no tiene, digámoslo así, una fuerza que le permita al sector eléctrico decidir su rumbo de forma más clara. Esta planificación, además, en el caso del ICE, ellos la hacen internamente, pero es sin consulta, no se consulta a ningún otro agente o participante. Cuando uno ve es que ya se emitió el plan de expansión, puede hacer comentarios, pero no puede influir en lo que se está trabajando ahí. No se aplica a otras distribuidoras. Nuestro modelo eléctrico está trasladando los riesgos de inversión a los usuarios. Ustedes han visto las anotaciones que ha hecho la Contraloría General de la República en cuanto a plantas que se planifican con un precio X y que termina costando 2X y 3X. Eso se traslada de una u otra forma al usuario. La ARECEP está haciendo un trabajo para poder trabajar y regular eso, pero eso debe cambiar y la forma de cambiarlo es, digamos, desvinculando esa planificación dactilar, señalando cuál es el próximo proyecto que se debe hacer y trasladar eso a un esquema mucho más competitivo. Siguiente, por favor. Hemos tenido ya, digamos, elementos de contraste con planificación, cosas que cambian demasiado abruptas en 2 años. O sea, el plan de expansión se saca bianualmente, pero realmente a veces uno no se explica cómo se dan cambios tan impactantes. Podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla cómo se planificó el plan de expansión previo al que actualmente está vigente. Básicamente lo que se dijo en el año 2020 es que teníamos garantizada toda la demanda al 2025 y ya en el 2024 estamos incluso saliendo de una alerta de erosionamiento. Se propuso el retiro de plantas privadas, una decisión ingrata que nunca debe haberse tomado. Por dicha ya el nuevo plan de expansión, el que actualmente está vigente, propuso lo contrario y además de eso se han contratado las plantas. Faltan algunas por contratar, pero ya faltan menos. Esperemos que ese proceso termine pronto para ventaja especialmente de los usuarios. Se propuso en el plan de 2020 el retiro de la capacidad de respaldo. Por dicha, al final eso no se concretó, porque imagínense si se hubiera retirado, si tuvimos que salir en carrera a contratar plantas térmicas de emergencia, habría sido mucho peor. Y además el retiro y posposición de inversiones. El plan que siguió, el que está actualmente vigente, le dio, por decirlo, vuelta a todas esas recomendaciones. Pasando a la recontratación de generación privada, que ya les dije que faltan algunas cuantas, ojalá se resuelva esto muy pronto. La importancia de la capacidad térmica de respaldo, que ahora comento brevemente, y el requerimiento de mucha capacidad en el corto plazo, que ya el ICE inició con estas contrataciones, y esperemos que se pueda concluir ese proceso pronto para, otra vez, beneficio del sector consumidor. En los gobiernos pasados
pasamos por un mito, una falacia que era que estábamos sobreinstalados. Eso es absolutamente incorrecto. Es simplemente no conocer bien el sector eléctrico, que estamos en un sector renovable térmico con una cantidad muy grande de renovable, que buena parte de ella es variable y que por lo tanto 3.500 megavatios que tengamos instalados no significa que lo tenemos firme 24/7 todo el año. Y ese tema de la supuesta sobreinstalación nos afectó y retrasó tomar decisiones que son importantes. Y después hemos visto que nos hemos descuidado no solo en el tema de planificación, sino en el tema del respaldo. Esos números muy breves lo que indican es que la potencia en el año 2010 instalada era 723 megavatios, que representaban casi un tercio del sector eléctrico, y hoy día, bueno, el año pasado, que es a donde está ese dato, era 391, con un 11% de la capacidad instalada. Y por eso es que nos vemos con estos enredos y tenemos que hacer mucho trabajo en el tema de respaldo. Siguiente, por favor. Entonces sí hay que reformar el modelo eléctrico para hacer varias cosas. Primero, para crear un mercado, pero un mercado competitivo, no lo que tenemos ahora, que es un mercado entre comillas. Para aumentar la competitividad, es muy importante aumentar la competitividad entre los actores, reducir el precio. Esa es, digamos, es la señal que se espera en todo mercado y no lo podemos reducir en este momento porque es los intentos aislados de las diferentes partes. Esto tenemos que hacerlo todos compitiendo. Mejorar la transparencia, eso es fundamental para que los actores del mercado puedan participar y se sientan cómodos sabiendo qué hacen los unos con los otros y poder, si en caso de que no lograron incorporarse en una planta, en un esfuerzo, saber qué fue lo que pasó para que sean más eficientes y lo hagan mejor en la próxima ocasión. Incrementar las renovables y aumentar la confiabilidad del sistema. Y hay una oportunidad en la discusión del expediente legislativo 23414, que es la Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional. En resumen, ese proyecto crea el ECOSEN, que es una entidad coordinadora de la operación del sistema y la operación de mercado. Elimina un conflicto de juez y parte que ha señalado la Contraloría General de la República y otros entes en cuanto a que el ICE haga eso a través de una unidad administrativa que esté a su cargo. Eso lo ha señalado mucho la Contraloría y muchos otros participantes. Establece una junta directiva con los diferentes actores y define un canon de energía para sufragar esos gastos. Un canon de energía que va a ser pagado por los actores de mercado, por supuesto. Propone una planificación indicativa nacional que reúna a todos digamos, a todas las demandas para poder establecer cuáles son los bloques de energía que van a estar atendiendo esas demandas y, digamos, la perspectiva es que esta planificación indicativa nacional del sector eléctrico se conjugue o se una con la planificación del sector energía, porque además de todo lo que hemos visto de los desafíos y oportunidades que son un poco crecimiento vegetativo y unas oportunidades actuales, Costa Rica ya tomó la decisión de descarbonizarse en 2050, es decir, tiene que duplicar o triplicar su matriz eléctrica. Entonces, el elemento de planificación es muy importante en conjunto con todas las demás demandas energéticas del país. Libre acceso al sistema eléctrico nacional, esto de una u otra forma está consagrado ya administrativamente en el POASEN y legalmente en el marco centroamericano a través del tratado del protocolo del MER, pero es muy importante que esté una ley así específico. La creación de un mercado mayorista, que es donde van a competir los actores a nivel de costos y calidad y sobre todo a través del mecanismo de subastas. Muy importante decir que lo que va a ser primero atendido es la demanda nacional vía despacho económico. Una vez que sea atendida la demanda nacional, entonces ya se puede atender demandas de mercado mayoristas o demandas externas. El siguiente punto, por favor. Y aquí no se está cambiando, digamos, funciones fundamentales, o sea, no se está tocando el sector de distribución como tal, las empresas van a seguir verticalmente integradas, ni se está tocando, digamos, este tipo de relaciones. Incluso es muy importante que el ICE profundice en el tema de transmisión. Esta lámina no es mía, esta se la tomé a don Kenneth Lobo, el director de planificación del ICE, porque me parece que ahí hay un elemento fundamental, y es que sin transmisión, yo pongo abajo, sin transmisión eléctrica, no hay transmisión energética justa, que es también el otro tema que tiene este foro de la UTN. Y hay una gran cantidad de cosas que hay que hacer en transmisión y varios cientos de millones de dólares que deben invertirse, y me parece que el ICE es fundamental que se enfoque en esa tarea que a todos nos interesa mucho.
Siguiente, y como aquí hay que trabajar con algún tipo de recomendaciones relacionadas e incluso adosadas a este proyecto de ley, yo creo que aquí hay un espacio de recomendación entre el proyecto de ley y además lo que es transición energética justa y verde que está planteada por la UTN, y es lo que yo llamo, bueno, yo no lo llamo, ese nombre es prestado, alguien ha denominado agrivoltaica, que es una combinación de energía, agricultura y ganadería, que a mí me parece que es un elemento que es una faceta que es perfectamente aplicable aquí en la provincia de Guanacaste, que es poner paneles de solares que pueden usarse ese espacio para agricultura y para energía, el espacio se usa doblemente, se pueden establecer módulos que producen sombra parcial o totalmente, se le puede dar espacio a los parceleros, a los dueños de esta tierra, que normalmente son minifundios, especialmente aquí en la zona de la península, donde yo veo tantos espacios posibles, que podría incluso alquilar el espacio para que alguien produzca energía y ellos poder sacar provecho a nivel agroindustrial abajo. En fin, creo que esta es una opción que vale la pena que valore la UTN y creo que estando aquí la sede de la carrera de Ingeniería Energética, incluso un aliado tan valioso como Copeguanacaste, se puede dar una valoración de este tema. Y la última, por favor, porque ya estoy llegando a los 15 minutos. No quiero terminar mi presentación sin felicitar a Guanacaste por los 200 años de la anexión, que ya vimos según la historiadora que no es anexión, sino que es agregación. Lo importante es que son costarricenses. Yo soy costarricense por nacimiento y agradezco mucho haber nacido en este país, pero me impresionan siempre las personas que toman esa decisión por voluntad propia. Como dice ahí la frase de la patria por nuestra voluntad. Entonces, quiero felicitar a Guanacaste, ya se ha hablado mucho de las riquezas que tiene esta zona, yo me voy a enfocar en los temas que conozco, que es los temas de energía, en donde aquí en Guanacaste hay agua, fuerza hidráulica, ahí están las plantas de Arenal, hay viento, aquí nomás vemos, visualmente se ve el desarrollo de Copeguanacaste, así como otras empresas públicas y privadas que han hecho energía en esta provincia, hay sol, como en ningún otro lugar en Costa Rica y posiblemente de los mejores del mundo. Hay biomasa, están las plantas de bagazo y hay otros elementos de biomasa que pueden ser desarrollados en esta provincia. Hay geotermia, es el sitio del desarrollo de geotermia a nivel nacional. Hay hidrógeno verde, don Franklin Chan y su grupo tienen el desarrollo de hidrógeno de Costa Rica aquí en Liberia. Hay mareas, hay corrientes, hay eólica, lo que se llama offshore, eólica marina, y pongo un etcétera porque se me fue no incluir el Waste to Energy que están desarrollando ahora en Copeguanacaste y al cual le deseo la mejor de las suertes, es decir,
que quiero como el ruido debe ser que me toca iniciar a mí, que no logro escuchar a los panelistas y estoy escribiendo aquí en el chat con los técnicos en el Zoom, pero ninguno me contesta. Entonces, no sé si ya me toca iniciar. Entonces, sí. Sí, estamos tratando de ver si solucionamos el problema técnico.
Rápidamente, este dato coincide con los últimos cortes de emisiones de CO2. El transporte sigue representando la mayor parte de las contribuciones a los gases de efecto invernadero y posiblemente es aquí el gran reto que pasa desde la electromovilidad individual o el cambio de combustible. Yo no quiero hablar solo de electrones, puedo hablar de bioenergía también para sustitución por medios de retrofit, algún tipo de aplicaciones, no importa si lo hacemos con biodiesel o lo hacemos con biometano como sustituto directo del GLP. Son temas que están por ahí. Por favor, la que sigue. Entonces, la pregunta que hacía inicial, ¿por qué proponer un proyecto de ley? Primero, vamos a entender esto. La dinamización de la comercialización de energía eléctrica es uno de los temas menos explotados en Costa Rica. Nosotros hemos confundido inclusive en las revisiones que hemos hecho el concepto de distribuidor y comercializador, y son dos etapas totalmente diferentes. Tan así que algunos mantenemos la posición, y claro, decir esto en este foro es importante porque creo que posiblemente muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero creemos que podemos dar títulos habilitantes para la comercialización en zonas donde un proveedor, una utility, un proveedor de energía eléctrica vende, distribuye, y por eso puedo creer que una empresa puede poner un cargador de vehículos eléctricos y a través de un margen poder comercializar energía para alimentar vehículos eléctricos. Inmediatamente, y pongo ese ejemplo así solo de entrada, ¿qué es lo que dicen? No, eso no se puede. ¿Y por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está? Ah, es que es la ley la que no lo permite. Entonces inmediatamente me lleva a que tengo que hacer un cambio en la ley, porque yo no puedo concebir de que alguien no quiera poner un cargador para vender o alimentar vehículos eléctricos solamente porque la ley no puede, y si la distribuidora cumplió con la cuota, entonces no hago nada aunque alguien lo ocupe. Pongo ese ejemplo solo de entrada. Garantizar la seguridad y soberanía energética. La soberanía energética es lo que más han sufrido los países europeos y nosotros no podemos repetir malas prácticas cuando dependemos de un commodity. Si bien es cierto, tenemos que ser muy responsables en esa transición larga, en las negociaciones internacionales, algunos hablan de la palabra phase out, otros hablan de transición lenta, nosotros hablamos de transition away, que es como un proceso lento para empezar a hacer la salida y la sustitución, no de la tecnología, sino del combustible emisor. Porque usted puede dejar el autobús, puede dejar el vehículo, puede dejarlo con otro tipo de fuente energética. La ley tiene que promover la participación de todos los actores en la generación. Perfectamente podrían participar en la etapa de generación a un precio más barato, con tecnologías y con financiamiento sin endeudar el Estado. La búsqueda de un enfoque integral para la optimización. A los que nos gustan las matemáticas sabemos que hay una diferencia enorme entre un óptimo local y un óptimo global. La función asintóticamente global estable que define los indicadores para una función de optimización global es la que se usa en términos energéticos. Los óptimos locales son terriblemente ineficientes porque básicamente siempre voy a pensar en algo muy pequeño y ocupo un incumbente para resolver el respaldo. Entonces, lo que se ocupa a través de la ley es un proceso de optimización global. ¿Esto qué significa? Venta de excedentes, transacción, generación, comercialización de una manera mucho más abierta en agentes de mercado, y la posibilidad de crear los mercados mayoristas para que una empresa pueda perfectamente estabilizar sus tarifas, y el contrato mayorista lo puede dar cualquiera, lo puede dar Cope Guanacaste, lo puede dar una empresa privada, lo puede dar un desarrollador. Eso lo que queremos es modificar y establecer contratos y mercados regulados, contratos mayoristas, mercados de oportunidad, y la ley fuimos muy previsorios en esto. El mercado de oportunidad no puede pasar del 10%, porque se ha demostrado en América Latina
que no es posible. Además, no hay casos de un 20% más de mercado de oportunidad y es muy peligroso para los que les gustan el tema de los elementos financieros, la estructura financiera. Especular con energía es una de las cosas más peligrosas. Entonces, sí, se crea un mercado de oportunidad reducido para empezar a trabajar. No se crea el mercado minorista. Yo me opuse particularmente en el inicio de la redacción de la ley porque empecemos con una gradualidad en altos electrointensivos y después pasamos a otros modelos, pero yo no me imagino todavía que estemos preparados para en la tarde escoger el proveedor de energía el día siguiente, y si la quiero energía limpia, si la quiero de acá, de allá. No estamos para eso, eso se eliminó del proceso de ley, no era necesario. Propiciar una reducción del costo medio, tiene que ver con el óptimo global. La teoría económica nos dice que es ahí donde se logra con la participación de activos productivos que lleguen a validar el costo medio. A mí me llamaba la atención cuando nos presentaban los proyectos del próximo emprendimiento, del próximo activo productivo, y subía el costo medio de la energía. Eso es un absurdo. Nadie, en su sano juicio, instala una nueva planta para subir el costo medio de la energía. Resulta que hay opciones a través de la diversificación. Por dicha, aquí estamos auspiciados en este proyecto por la academia y sabemos que los modelos energéticos son un modelo técnico, un modelo económico. Además, seguridad para los inversionistas. No es posible que Costa Rica en este momento tenga 3 litigios internacionales por inseguridad en la inversión en energía. 3 litigios y creo que algunos de ellos los vamos a perder por la inseguridad energética. Yo sé que ahora don Mario no lo mencionó, pero don Mario conoce perfectamente el riesgo que llevamos en algún momento desconectando una cantidad de plantas de generación privada que la habíamos pagado todos los costarricenses y que el próximo kilowatt hora que se integrara al sistema iba a ser más barato porque el costo de la inversión del proyecto estaba pagado. Lo que teníamos era un OPEX, el CAPEX había sido pagado y tuvimos el desacierto de desconectar esas plantas. Yo me imagino casi 100 megas de potencia desconectados ahora que acabamos de pasar la situación energética que casi nos lleva a un racionamiento parcial. Esos errores tienen que ver con la seguridad de la inversión. Estamos eliminando en la ley que tiene que haber una inversión local, queda libre, se elimina la ley 7200, 7508 y básicamente se le da la potestad al ente planificador para que defina el próximo proyecto que cumpla una serie de criterios y premisas para asegurarnos de que hay una forma de agregar el próximo activo más eficiente al sistema. Y no importa, y aquí los que son un poco puristas en el tema de energía me dicen, no, es que eso es energía de respaldo, eso es energía rodante, eso es energía para blackout, lo que sea, no importa, la energía se caracteriza y para eso tiene las formas diferentes del contrato. Si es una planta para nada más disponibilidad y potencia, también se contrata aunque no se use nunca. Yo prefiero perfectamente tener una planta térmica de CAPEX bajo, no conectada en el año, solo por seguridad, y la usaré el día que lo ocupe, porque el kilowatt hora más caro es el que no se sirve, el que no se traslada, el que no se vende. En este mismo elemento nosotros tenemos que resolver el operador de mercado, operador de sistema y el administrador del mercado mayorista, como lo hace la industria eléctrica en el mundo desarrollado. País OCDE use las mejores prácticas de la industria eléctrica. El operador del mercado es un elemento dinamizador, es un elemento que pone en manifiesto las necesidades de los consumidores y los oferentes. El operador del sistema tiene criterios que actualmente, aquí quiero detenerme porque ha sido una de las discusiones más importantes. El ICE viene siendo un trabajo interesante, muy valioso en la operación del sistema, pero el ICE no tiene elementos jurídicos para poder aplicar una multa por un desvío. O sea, no hay despacho vinculante. Cualquier país serio usa despacho vinculante para evitar sobrecostos en los sistemas. El ICE no tiene mecanismos legales para aplicar costos o multas por desvíos. No tiene la potestad de hacer un llamado para hacer un mercado de spot nacional. No puede, y hay un montón de restricciones para utilizar los excedentes entre agentes de mercado. Actualmente estamos en un dilema casi existencialista de si una empresa privada le puede vender excedentes al ICE y una empresa privada se llama Cope Guanacaste. Eso no es posible
que sea una discusión. Por supuesto que la energía disponible debe operarse en el sistema, o cosas más complejas. Nosotros estábamos exportando energía 2-3 centavos de dólar al mercado eléctrico regional, exportamos el 10% y no podíamos comercializar esa energía para la competitividad de nuestras industrias generadoras de empleo de alto nivel, como es la industria médica, la industria de microprocesadores o la industria de servicios. Eso no es posible, es una contradicción y eso no lo permite el sistema legal actual. Por eso se ocupa un marco de ley. El ente planificador nacional integrado de energía, no de plan de expansión de los proyectos. Proyectos es una pequeña parte, se ocupa la transmisión, se ocupa la distribución, se ocupa incluir las otras formas de energía y hacer una planificación integrada. Esto lo tomamos y tengo que ser consciente del modelo brasileño, que Brasil en un momento hizo una apertura muy fuerte, después se dieron cuenta que no les funcionaba, entonces hicieron una recopilación y volvieron al esquema de un Estado interventor, se dieron cuenta que tampoco era lo mejor y llegaron a un punto medio. El proyecto de ley tiende a usar ese punto medio aprovechando la sabiduría, porque Costa Rica hemos sido muy cautelosos y muy previsorios a la hora de hacer una modernización en los esquemas. Y este tiene los elementos de las buenas y las malas prácticas de la región, ajustado a las necesidades de América Latina. Y por supuesto, cumplir la gradualidad y la reciprocidad del mercado eléctrico regional. Aquí solo hay un agente de mercado y uno sustituto, que es la compañía y el ICE, para comercializar en la región. No tiene sentido en pleno siglo XXI, deben haber N agentes de mercado y todos pueden participar en el proceso. Esto me lleva, por favor, a la siguiente. Hay más diapositivas, voy a explicar solo esta por respeto al tiempo, porque ya aquí me hicieron señas, y nada más aquí de una forma muy resumida, cosas interesantes: generación, transmisión, distribución y comercialización, que es la que me interesa rescatar. La comercialización es la forma de dinamizar los mercados eléctricos. No estamos hablando de infraestructura, no estamos hablando de la institucionalidad, no le estamos diciendo al ICE que modifique, no, lo que estamos diciendo es la etapa de comercialización es la que nos va a permitir que se creen en agentes de mercado, la que nos permite que se puedan vender excedentes, me permite que hayan brokers en el sistema, que hayan elementos que puedan ayudar ¿a qué? A cambiar el uso final de la energía. Necesito que esos agentes, esos agregadores de valor vayan a las empresas a cambiar la forma como se usa la energía en un proceso responsable, a precios competitivos, porque no hay forma de descarbonizar, que fue como empecé, si la energía eléctrica no es estable, a precios competitivos y sobre todo con un sistema de garantía y de redundancia para que cree confianza en los consumidores, que puedan exportar energía. Yo no tengo ningún problema si la demanda nacional está cubierta, que un agente me diga, tengo el contrato, he cumplido, no importa si es mayorista, si es una distribuidora, si es Alice, y puedo vender, sí, ahí está el mercado regional. Para eso, qué interesante que alguien pueda tener más ingresos y pueda generar lo que al inicio dije, un dinamizador de la etapa social. No lo voy a abordar acá porque lo único que les voy a decir es la energía renovable eléctrica, según el Banco Central, tiene un efecto multiplicador en la economía 3 veces a un derivado del petróleo. Eso es importantísimo en el tema de la integración hacia adelante y hacia atrás en la generación de riqueza. Y además, creo nuevas figuras, el agregador de valor, que cuesta entenderlo. Yo en esto he estado insistiendo, inclusive quiero hacer un foro para hablar de agregadores de valor en las mejores prácticas que se usan en el mundo. Voy a terminar solo diciendo esto: el sistema es bueno. Los que hemos pasado por estudios doctorales, y aquí hay varios, estoy en academia, ustedes se acuerdan que cuando uno empieza siempre le dicen, parta de 2 supuestos. Primero, que los sistemas siempre se pueden mejorar. Y segundo, aunque se sepa mucho, siempre hay algo de lo que no se sabe. Y creer que los sistemas son perfectos es el peor error desde el punto de vista de la capacidad de innovación, investigación y desarrollo en los modelos, porque los modelos económicos responden a modelos tecnológicos e investigación. Entonces, sabemos que el proceso de las mejores prácticas de la industria eléctrica tienen que mejorarse en forma continua. Creer que he llegado y en este momento es el modelo que no se debe tocar,
Yo lo que digo es, no lo toque, pero perfecciónelo, optimícelo y haga que genere valor agregado al consumidor final, que es lo que le interesa. Me quedan como 5 diapositivas, pero lo voy a dejar acá por respeto, y ese es el mensaje que quería dejarles, porque una ley de modificación, modernización del sistema eléctrico nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro Ronnie Rodríguez. Nos apuntaba que somos una potencia en renovables en el mundo. Tenemos un 55% de emisiones provenientes de la energía, del cual el 75% proviene del transporte. Nos hace un énfasis especial en que el proyecto de ley vendrá a dinamizar la comercialización de energía, también a garantizar la soberanía energética y a reducir el costo medio. No estamos preparados aún para un mercado mayorista, pero vamos gradualmente con el proyecto de ley. La estimada diputada aparentemente todavía tiene problemas de conectividad, entonces ya está conectada. Ok, me hacen señas de que ya tenemos conexión con la diputada. Estimada diputada, buenas tardes. Bienvenida al Foro de Energía de Cope-Guanacaste. Ya hicimos la presentación suya al público y más bien sería su participación, una ponencia no más de 15 minutos. Terminamos luego con don Eric Rojas de Coneléctrica después de usted, y ahí iríamos a un espacio de preguntas y respuestas. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este foro el día de hoy, estimada diputada. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Un caluroso saludo al señor viceministro y a la señora embajadora de España, que pude verlos durante el inicio del evento, y a todos los que acompañan el día de hoy y a toda la audiencia. No he podido escuchar de previo lo que estaban diciendo los demás compañeros panelistas. Sin embargo, pude dar seguimiento a las presentaciones y puedo más bien tener una idea de lo que consistió cada una de las exposiciones. Yo me voy a referir puntualmente al trámite del expediente 23.414. Me parece que ya el señor viceministro hizo una exposición amplia de lo que consistía, lo que buscan. Dice que la reunión ha terminado. Usted sigue hablando. Una exposición amplia que hizo el señor viceministro en lo que consiste el expediente 23.414. Básicamente y de manera general, el expediente busca modernizar el sistema eléctrico nacional, pretende inyectarle más dinamismo, mejorar la competitividad, mejorar la eficiencia, y que exista también mayor competencia en algunas partes de la cadena del sistema eléctrico nacional, como lo es en generación y en comercialización, perdón. Esto básicamente para buscar y tener seguridad jurídica es para lo que es importante. El expediente se presentó a la corriente legislativa hace casi un año, si no me equivoco. Ya terminó el trámite legislativo. Fue una discusión amplia lo que tuvimos durante los meses de discusión y la construcción del proyecto de ley, o más bien del texto sustitutivo. Luego se construyó
luego se construyó un texto sustitutivo en el que fue tentador ponernos de acuerdo los distintos actores que estamos en la subcomisión y en la comisión de energía. El proyecto sufrió algunos cambios, no fueron cambios muy de fondo o violentos, por decirlo de alguna manera, con respecto al texto base que se presentó. Ahorita el proyecto ya se encuentra en plenario, está para quemar, así es como le decimos en la Asamblea Legislativa, para quemar el primer día de mociones 137. Eso lo que quiere decir es que ya existe la oportunidad de que los diputados, el resto de diputados que no son parte de la comisión, puedan presentar mociones para hacerle cambio al proyecto. El proyecto está convocado, tiene varias semanas de estar en el tercer lugar de la agenda. Sin embargo, no ha sido posible que el proyecto queme, como nosotros le llamamos, por la oposición que existen de algunas fracciones, que entonces lo que han hecho es hablar muchísimo en los proyectos anteriores de manera que no se llega al tercer lugar de la agenda, y eso lo que hace es permitir que se tenga más tiempo para que puedan cada vez tener más mociones y de alguna manera, es la impresión que nos da a nosotros, hacer el proyecto inviable. Esto me parece a mí una absoluta falta de respeto hacia el país, hacia el sector, un sector que no se ha modernizado durante los últimos 30 años, y me parece que es para seguir cuidando el status quo de algunos actores del mercado. Y perdón que sea tan puntual y además tan fuerte para llamar este tema, pero es que si no se está de acuerdo en un proyecto de ley, está bien, pero debemos de permitir la discusión de quienes sí están de acuerdo. Si al final el resultado es que el proyecto no es aprobado, es con el proyecto. Además, las observaciones que dicen tener del proyecto de ley son observaciones que, para empezar, no nos las han hecho llegar, digamos, a la mayoría de la comisión. Si alguien tiene esas observaciones, no sé a quién se las han hecho llegar, porque de parte de esta presidencia de la Comisión de Energía no las hemos recibido, al igual que otros compañeros, y son observaciones que pareciera que no vienen acompañadas de propuestas, y no es nada más, en este tema no estoy de acuerdo. Ok, no está de acuerdo en este tema, ¿cuál sería la propuesta para ese tema puntual en el que no se está de acuerdo? No se sabe tampoco, porque no nos lo han hecho llegar. Así que ha sido una discusión bastante lenta, que es lastimoso que haya sucedido de esta manera o que esté sucediendo de esta manera. Hay una gran oportunidad, una ventana de oportunidad en este proyecto de ley para que podamos avanzar, para que podamos modernizar y para que podamos reformar algunos de los puntos importantes que le han estado doliendo más al usuario. Y es que esto es lo más importante que tiene este proyecto de ley. Pone al usuario en el centro, pone al consumidor en el centro y busca convertir a este usuario, a este consumidor, en un cliente, porque en muchas ocasiones las instituciones han olvidado que el consumidor es un cliente más, y pareciera que más bien piden que el consumidor esté agradecido con la institucionalidad. Este proyecto también busca eliminar que el Instituto Costarricense de Electricidad sea juez y parte, le da un fortalecimiento a la rectoría que no ha tenido el Ministerio de Ambiente y Energía, que siempre ha sido el rector, pero que no ha estado fortalecida esa rectoría. Entonces, también lo fortalece el tema de la planificación, abre o plantea la creación del mercado mayorista, que eso va a venir a generar
dinamismo al sector, va a venir a generarle más oportunidades al usuario y no es verdad que viene a quitarle clientes absolutamente a nadie, porque todos los que hoy están en el mercado pueden seguir estando en ese mercado mayorista y ahí van a poder ofertar. Lo que pasa es que ya no se van a pagar ineficiencias, todo lo contrario, quien sea más eficiente y venda a un mejor costo es entonces quien va a tener mejores resultados en esas transacciones. Desde la Asamblea Legislativa, quienes estamos o quienes hemos estado en la discusión de reformar y modernizar nuestro sistema eléctrico nacional, vamos a seguir insistiendo. Estamos absolutamente abiertos a recibir observaciones y a recibir propuestas y también sabemos que en una negociación es posible que algunos temas que todos quisiéramos que sean una realidad pues no se den, pero para eso necesitamos recibir esas observaciones que al día de hoy no se ha dado. La subcomisión de energía que estudió este tema hizo una mesa de trabajo con los distintos sectores que son parte del sector, valga la redundancia, de electricidad y se invitó a todos, se invitó absolutamente a todos los actores. Sin embargo, no llegaron todos a esa mesa de trabajo donde los demás actores vinieron, dijeron cuáles eran sus observaciones, cuáles eran sus dudas, cuáles eran sus recomendaciones y cuáles eran sus propuestas de cambio. Sin embargo, lastimosamente no ha existido esa apertura de parte de todos los sectores que no han querido participar de estos espacios y tampoco han venido a plantear cuáles son con cada una de las observaciones, cuál es la propuesta que podrían tener o cuál es un punto para también nosotros tenerlo claro, un punto en el que se dice no, esto definitivamente para nosotros no es una posibilidad y el por qué no es una posibilidad también. Y ojalá todos pensando en el usuario, que es lo que estamos buscando en este proyecto de ley, que es del Poder Ejecutivo, pero que yo he estado respaldando y que lo seguiré respaldando y apoyando también. Así que esto es un resumen rápido. Discúlpenme, estaba el micrófono de la parte técnica y de la actividad abierta, entonces me hacía perder un poco el hilo, pero este es un resumen de lo que ha estado sucediendo con el expediente en el trámite legislativo. Hice un resumen del trámite legislativo porque el señor viceministro ya había hecho un resumen muy amplio y concreto y además puntualizando en lo más importante del fondo del expediente. Muchísimas gracias. Estimada diputada María Daniela Rojas Salas, ella nos enfocaba en el trámite legislativo del proyecto de ley. Modernizar el sector de electricidad es uno de los fines de este proyecto. Hay observaciones al proyecto de ley con algunos que se oponen y sin propuestas de cómo corregirlo. Hay una gran oportunidad en el proyecto de ley para reformar el sector poniendo al consumidor como un cliente y nos hablaba que se propone un mercado mayorista como algunos temas principales o líneas de lo que nos expuso. Muchas gracias, estimada diputada. Ojalá nos pueda acompañar para la última parte de preguntas y respuestas y si la podemos tener por ahí en conectividad con nosotros, le agradeceríamos mucho. Ahora pasamos con el señor Eric Rojas, gerente general de Consorcio Coneléctricas, una ponencia de 15 minutos, ojalá no más de eso, para aprovechar por lo menos una par de preguntas a los participantes al final. Gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Muchas gracias a la UTN, a COPE Guanacaste por invitarnos. Y muy buenas tardes a todos. Voy a pedir tal vez que nos pongan ahí la presentación. Mientras tanto, bueno, yo creo que ya los compañeros que me antecedieron le han hecho bastante barra al proyecto de ley y han hablado del tema. Yo voy a tal vez a poner un poquito ahí la nota discordante en algunas cosas,
de las que creemos que se debe de revisar sobre el tema de proyecto de ley. Sí indicar que nosotros desde un inicio hemos indicado que nos satisface el hecho de que haya intereses en que haya interés en armonizar las leyes, en armonizar el tema del sistema eléctrico nacional, puesto que sí creemos que la dispersión a veces crea confusión y en ese sentido agradecemos las intenciones que se han hecho. Sin embargo, queremos, y así lo hemos hecho ante la misma Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa y ante otros actores, a presentar cuáles son nuestras observaciones en las que creemos se debe poner atención para de alguna manera mejorar lo que se vaya a presentar. Y digo lo que se vaya a presentar porque hay un proyecto de ley, está en la Asamblea Legislativa, como ustedes lo saben, y ya lo dijo la diputada, hoy está probablemente hoy quemándole el primer día, pero hay más de 300 mociones presentadas y eso hay que buscarle alguna salida. Entonces de ahí puede salir cualquier cosa y por eso es que advertir sobre lo que nosotros pensamos es importante. Entonces, proyecto de ley es apertura del sector de mercado mayorista y el tema de comercialización. Creo que ahí es donde se centra un poco, porque ya el tema de apertura de mercado, el sector mayorista, pues se ha dicho de que no. Y cuando se habla de apertura de mercado debemos entender de que el sector tiene 4 procesos, que es generación, transmisión, distribución y comercialización. Y por lo general, cuando se habla de apertura en generación y en comercialización, que son los sectores que más se busca en ese tema de apertura, abrir. Adelante. Ahora, entonces, ¿cuál es el mercado que se quiere abrir? Es el tema de generación. Y antes de hablar de mercado, voy a hablar un poco del tema del ECOSEN, que es el otro tema. So, de generación, comercialización y ECOSEN son como los pilares de este proyecto de ley. En ECOSEN yo creo que ya los compañeros también se han referido anteriormente y ahí lo que debe haber es independencia. ¿Cuál es la preocupación que hemos tenido? De que en estas decisiones técnicas se vaya a entrar decisiones políticas, que se vaya a crear un mecanismo en donde se le dé poder, ya sea al ministerio o a quien tenga en este momento poder político, y las decisiones vayan a pasarse de criterios técnicos a criterios políticos, lo cual creemos que es un poco peligroso, independientemente del gobierno que esté hoy en día, pero no sabemos quién puede llegar a esas instancias. Adelante. Adelante. Bueno, ahí está, ya eso lo presentaron algunos compañeros, es cómo está conformado el tema de ECOSEN, no voy a referirme un poco a eso. Adelante. Ok, entonces entremos al tema de mercado eléctrico en generación. Ya en generación creemos que hay una competencia, puesto que existen en este momento 26 plantas privadas con 292 megawatts, 5 plantas BOT con 249 megawatts. Las empresas municipales y cooperativas han generado 331 megawatts. El ICE, por supuesto, por su participación mayoritaria, tiene 2.408 megawatts y la compañía 158 megawatts. Entonces, se ha generado con el tiempo algún proceso de competencia. ¿Qué es el problema? Y aquí sí es donde, adelante, tal vez avanzamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí es donde sí tenemos que poner atención y que la ley venga a resolver. En el pasado hubo decisiones políticas que venían con un crecimiento en el tema de planificación de generación que nos permitía tener generación disponible.
En los últimos 8 años tal vez, se han visto, y si ustedes ven el gráfico, una desaceleración de estas decisiones, por lo que ya también Mario se refirió. Se tenía un concepto de que había sobreinstalación, de que no hacía falta energía, de que estaba decreciendo la demanda, y eso nos causó una situación que hoy estamos viendo. Entonces, precisamente por eso es que nosotros, cuando digo nosotros en la Cámara, veníamos reiterando mucho esta situación de que no se debían de parar las inversiones, porque la demanda algún momento va a crecer y situaciones como estas se pueden presentar. Entonces, esas situaciones, adelante con la presentación, estas situaciones se deben contemplar en los proyectos de ley. ¿Qué es lo que pasa actualmente en estos concursos que se abren para cubrir la demanda? Que se presentan proyectos, se abren concursos y los vemos. Ahí hay varios de los, del último concurso eólico que se abrió, se presentaron varios proyectos, pero esos proyectos pasaron de tarifas de 6 centavos y resto, que es a algunos inversionistas se bajaron hasta casi un 19% de esa tarifa. Eso hace que estos proyectos, que no son proyectos reales, sino, hay que decirlos, son algunos o la mayoría proyectos de papel, hacen inviable que al final, a la hora de desarrollar los proyectos, estos se puedan desarrollar y también nos generan problemas. Es aquí donde el proyecto de ley sí debería de indicar puntualmente las reglas del juego con que se debe entrar precisamente, que estos proyectos que se presenten tengan normativa que pueda hacer viables estos proyectos y no pasar lo que actualmente está pasando. Adelante. En el tema de comercialización, ¿qué es lo que nos preocupa? Y aquí voy a ser muy puntual. El tema de comercialización, como bien lo han dicho algunos compañeros anteriores, lo que permite es que varios actores en el mercado entren a desarrollar proyectos. ¿Cuál es el problema o la situación o la preocupación para las empresas distribuidoras? El problema para las empresas distribuidoras es que abre la posibilidad de que grandes consumidores puedan contratar con grandes productores o productores, y eso está bien, o sea, no lo vemos mal. ¿Cuál es el problema que vemos? Voy a poner el caso de Copeguanacaste. Copeguanacaste tiene, si nos asomamos por ahí atrás, vemos unas torres eólicas, tiene proyectos solares, ha hecho inversiones que son inversiones millonarias. Esas inversiones las pagan todos los que consumen electricidad con Copeguanacaste, y entre más consuman, pues el aporte es mayor. Por cada kilowatt pagan una parte para pagar estas inversiones. Es un aporte que han hecho los asociados de Copeguanacaste. Pero ¿qué pasa si a Copeguanacaste ciertos sectores dicen, mire, ya no voy a participar en este mercado, y esas inversiones pues se las dejo al resto del mercado? Y yo sé que algunos van a decir, bueno, sí, pero es que van a pagar transmisión, van a pagar peaje y ahí van a recuperar. Ese es el problema, que no está establecido en la ley. Y no queda claro, y queda probablemente para posterior, esos mecanismos. Entonces, esas situaciones son las que preocupan. Inversiones que han hecho, probablemente, Copeguanacaste, adelante con la presentación, probablemente inversiones que ha hecho Copeguanacaste o Copelesca en este caso, por ejemplo, es otro ejemplo. Ejemplo de Copelesca, donde dejaría de percibir por las empresas que pueden entrar según la ley o el proyecto de ley en este rango de 57.849.317 megas o kilowatt hora, perdón, son
4.263, perdón, no me cansa la vista mucho de acá para allá. Esas inversiones, o esas, perdón, ese ingreso lo deja de percibir, en este caso, Copelesca. Y los costos, ese pedacito de esos dineros que pagan algunos de las empresas más grandes en esa región, tendrán que cubrirse por otro lado y trasladar los costos que no van a pagar estas empresas al resto de consumidores. Entonces hay que buscar los mecanismos para resolver esto, y eso es lo que habrá que sentarse a la hora de hablar sobre este proyecto de ley, de cómo se solucionan y cómo resolvemos y cómo le damos seguridad a la gente que ha invertido en estos proyectos. Adelante. En conclusión, a nuestro criterio sí existe un mercado de generación. Este mercado de generación debe de tener algunas regulaciones y algunas normativas para corregir hasta el momento algunas deficiencias que se han presentado, y eso debería estar indicado en el proyecto de ley o en los proyectos de ley o en cualquier iniciativa que se tome. Es un tema también de armonización de leyes, pero el mismo proyecto, y así lo ha advertido creo que Servicios Técnicos y la Procuraduría, no toma en cuenta o no deroga o no indica cuáles son las leyes que van a afectarse y cuáles, o artículos de estas leyes que van a afectarse, por lo cual también deja alguna situación de incertidumbre. El tema en el comercialización haya esa incertidumbre también para las distribuidoras, porque empezamos con empresas de 5 megas, luego pasa a 3 megas y luego a 1 mega. Las empresas o grandes consumidores o agentes que pueden ser grandes consumidores le genera a las distribuidoras una gran incertidumbre de qué van a invertir, cómo van a invertir y cómo van a recuperar esas inversiones a futuro, si en el mercado se pueden dar algunas situaciones de afectación que los haga distribuir algunos costos y algunas situaciones de inversión en un mercado restante que probablemente va a ser el sector residencial, y por eso es que nosotros hemos indicado en algunos momentos que hay riesgo de que las tarifas eléctricas aumenten para algunos de los sectores, y por eso también nosotros creemos de que los proyectos de ley deben centrarse en los consumidores. Pero ¿cuál clase de consumidor es el que hay que identificar? A cuál beneficiar y a cuál no. Sabemos que en el tema industrial deben darse mejores tarifas, debemos buscarle solución a los generadores privados, deben ser parte del mercado. Necesitamos más generadores, la demanda va a crecer, se va a triplicar en los últimos años, en los próximos 20 años, y ni el gobierno, ni las empresas distribuidoras, ni los privados solos lo van a poder. Todos tenemos que aportar, si no, no vamos a cumplir con la meta de ser el país que nos hemos propuesto. Termino nada más agradeciendo la invitación nuevamente y ratificando de que no es que estamos en contra, queremos aportar. El señor ministro habla de unir a todos los sectores y conversar, la señora diputada habla de unir a los sectores y conversar, pues nosotros estamos dispuestos a que nos llamen, conversemos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a don Eric Rojas, gerente general de Coneléctricas. Don Eric nos hablaba de la apertura en generación y comercialización que trae aparejado este proyecto de ley. Nos decía que la generación ya tiene grados de apertura, cuenta con 31 empresas operando en ese sector. En subastas podrían haber ofertas de papel que competirán con proyectos de generación propio en las empresas distribuidoras actuales en este proyecto.
Una apertura de la comercialización da como problema que grandes consumidores contraten con grandes productores y no esté establecido en la ley cómo se tarificarán los costos al resto de la población, digamos, que constituye el mercado que tenemos actualmente. Y por último, en sus conclusiones, rápidamente por ahí, puede encarecerse los costos a las familias y a las pymes como reflexión final. Dado los temas de tiempos que hemos tenido, vamos a formular 3 preguntas a los miembros acá presentes. La estimada diputada, por un tema de su agenda legislativa, ya no se puede seguir conectando, entonces vamos a hacer un tema de preguntas y respuestas por acá. Tal vez nos volvemos como otra vez a acomodar aquí al frente. Para que nos vean un poquito más bonitos acá. Más diferentes. Vamos a hacer milagro para que nos vean bonitos acá. Bueno, voy a enfocarme tal vez en 3 preguntas esenciales, digamos, de todas las ponencias. Voy a dejar a la libre quien quiera responder. Pueden haber diferentes respuestas o diferentes perspectivas para responder a las 3 preguntas que voy a hacer. Voy a iniciar con esta. ¿Aumentará la factura eléctrica en la mayoría de los costarricenses, como lo ha dicho la Cámara de Empresas de Distribución y Telecomunicaciones, CEDET, la posible aprobación de un proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional como se propone? ¿Alguien de los participantes que quisiera responder esa pregunta? Adelante, don Mario. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok, perfecto. Yo creo que lo que pasa es entender, lo que falta quizás es entender un poco el mecanismo en que trabaja el proyecto de ley en sí. Digamos, entiendo la preocupación que emite don Eric en este foro. Él la respondió parcialmente, o sea, si la preocupación es para especialmente los temas de distribución y los usuarios en distribución. Ahí lo que tenemos son distribuidoras que atienden a los usuarios y que eventualmente podrían haber algunos calificados como grandes consumidores, que son los que podrían lograr contratos, lo que se llaman bilaterales, con productores. Y bien dice don Eric que en el caso de que se establezca una relación de ese tipo, a nivel de distribución lo que hay es un pago de peajes o también a nivel de transmisión, según dónde estén ubicados el productor y el distribuidor, el productor y el generador que logre ese acuerdo. Ese acuerdo incluso también lo podría lograr una distribuidora con un usuario que esté fuera de sus áreas de distribución, porque también tiene esa capacidad, ¿verdad? Me refiero a que las capacidades como empresas verticalmente integradas, en caso de las distribuidoras, se mantienen. Entonces, desde ese punto de vista, no hay un aumento no hay un cambio de las tarifas, no se ha previsto así en el proyecto de ley de lo que yo he visto. La otra figura es en el caso de proyectos futuros, que me parece que ahí hay otro elemento importante de contemplar, cómo se pueden hacer esas inversiones, cómo se pueden pagar esas inversiones. Pero realmente también se dejan las capacidades de las distribuidoras para poder participar en los proyectos futuros, pueden seguir en su estado de generación, eso no se ha cambiado, a pesar de que es una recomendación de OCDE, en ninguna de las propuestas de proyecto de ley se ha visto este tipo de opciones. Ahora, lo que sí pasa es que cualquier proyecto futuro tiene que pasar por el escrutinio de una subasta, y una subasta puede ganar cualquiera, puede ganar el distribuidor, puede ganar un generador privado, puede ganar el ICE, puede ganar una especie de asociación, una APP, una asociación pública privada, etcétera. Lo importante es que gane el mejor, y el mejor va a dar una retribución importante desde la perspectiva de precio al usuario. Entonces,
El mecanismo de subastas es el que va a garantizar de una u otra forma que el precio que se le dé al usuario sea el más competitivo. Ese es el mecanismo que actualmente no tenemos, porque cada cual hace su decisión de qué es lo que quiere desarrollar, y eso no es eficiente desde el punto de vista nacional. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Entonces, esos son los dos esquemas que yo veo y por los cuales me parece que no debería haber ningún tipo de cambio en los precios que reciba el usuario de ese mecanismo de funcionamiento del proyecto de ley, excepto disminuciones en la medida en que el proceso de subastas va a contratar a los mejores proyectos que van a proveer de energía a esos usuarios. Don Ronnie me pidió también… Sí. Básicamente, pensemos en solo 3 ejemplos. Esa energía que vendí en época de abundancia de recurso hídrico al mercado eléctrico regional en 2-3 centavos de dólar. Yo la quiero en Costa Rica para generar empleo y para generar industria. La ley no lo permite. Eso bajaría los costos del sector industrial. La energía que se contabilizó en algunos años, yo llegué a chequear algunos datos hasta de 500 gigawatt hora vertidos que no se podían usar por las franjas horarias. Imagínense con almacenamiento o con la posibilidad de comercialización. Ahora, si el precio de la energía sube, los grandes ganadores son las empresas distribuidoras, Cope Guanacaste. Si sube la energía, ustedes van a vender la energía que tienen barata, o sea, pueden competir. Pero además yo me imagino la posibilidad de las distribuidoras teniendo la posibilidad de hacer su propia gestión de negocios para no depender de un precio regulado de un incumbente que es lo toma o lo toma. Gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Don Eric. Bueno, yo creo que en los ejemplos que indiqué antes, un poco trataban de visualizar esa situación. Y como bien lo dice Mario, hay que buscar esas alternativas, pero el problema es que en el pasado o en los mismos proyectos se han dado esas iniciativas de buscar de alguna manera el descreve. Entonces, ese es lo que hay que sentarse a ver cómo lo ponemos en blanco y negro para que no se den esas situaciones de las inversiones que hoy tenemos. En el caso de Guanacaste y en el caso de Copelesca, además, probablemente Copelesca y Guanacaste dejarán de comprarle energía al ICE, porque muchos de esos números que vimos ahí, muchos se le compra al ICE. Y las inversiones que hacemos todos los costarricenses con el ICE, tenemos que buscar cómo las pagamos, a través de otros mecanismos, de uso de redes y eso, pero eso es lo que debemos de dejar bien claro para no generar distorsiones, porque mucho se dice, bueno, dejémoslo en un reglamento, dejémoslo para posterior y ahí en esas situaciones es donde después podemos llevarnos sorpresas. Y como también lo dice don Ronnie, ya en el tema de sectores industriales, ya en el pasado con excedentes de energía generamos y vendimos en el mercado y hubo un mecanismo para beneficiar al sector industrial. Entonces, yo creo que mecanismos hay, nada más que tenemos que buscar con las leyes incluso actuales o con mejoras, tal vez no tan drásticas, poder aprovechar eso. Gracias, don Eric. Una siguiente pregunta sería, ¿resolverá la aplicación de un posible proyecto de ley como los problemas estructurales para no tener racionamientos de energía eléctrica producto de cambio climático? ¿Alguno que quisiera? Bueno, otra vez yo empiezo. Bueno, ¿quieres empezar vos? Okay. A mí me Mario. parece que el problema de cambio climático y el problema de la alerta de rozamiento y todas estas cosas que hemos tenido no se deben a la estructura de mercado o lo que yo pienso la estructura de no mercado que tenemos ahora. Ese es un tema que hay que cuidar en cualquier tipo de mercado que se establezca. Entonces, el proyecto no está siendo creado para resolver un problema de planificación en el caso del que lo tenemos ahora. El proyecto está siendo creado precisamente para definir una planificación indicativa nacional que permita no solo atender los desafíos del cambio climático, sino también los desafíos del crecimiento de la demanda, más el plan de descarbonización en el cual el país ya está comprometido. Entonces tiene varias facetas.
Sin embargo, el problema actual está muy ligado a la planificación que hemos tenido. Entonces tenemos que ser cuidadosos y no descuidar la planificación ni ahora que la hemos tenido, ni en el futuro, en el caso de que cambiamos de modelo. Entonces, el proyecto me parece que con la planificación adecuada perfectamente resuelve este problema digamos, de circunstancia de cambio climático, porque debe ser una de las variables a considerar, pero no es la única. Tiene que haber otras que se deben incluir para poder tener una planificación robusta y un sistema eléctrico robusto que atienda las necesidades del usuario, que lo dije muy simple en mi presentación. Básicamente son tres: continuidad, competitividad y renovabilidad, que son las aspiraciones que tienen. Don Mario. Don Eric. Aló. Sí, muy rápido. Bueno, yo lo que creo es que el proyecto de ley no es necesario para buscar estas soluciones, que ya como lo presenté ahí, lo que necesitamos es voluntad política y una buena planificación para que no se vuelvan a repetir situaciones de que por decisiones políticas dejemos de invertir. Y eso lo permite el actual sistema. Lo que hay que buscar es precisamente esa planificación, cómo van a entrar los privados, necesitamos más privados, cómo van las distribuidoras también a desarrollar sus proyectos y cómo el ICE pueda desarrollar sus proyectos, sí, en una competencia. En eso estamos de acuerdo. Gracias, don Eric. Don Ronnie. Bueno, no hubo racionamiento, ¿verdad? Empecemos por ahí. Pero le voy a dar un dato, y lo he compartido en otros foros. De aquí al 2030 se ocupan instalar 950 megas de potencia. 950 megas que con la norma actual no es posible. El apalancamiento financiero del ICE no da. Los mecanismos de alianzas estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad, no hay un solo proyecto. Ocupamos participación e inversión de sectores sin garantía soberana del Estado para cumplir la regla fiscal. Ocupamos un espacio mayor para las empresas distribuidoras de generación, de las distribuidoras de electrificación rural y las municipales. Necesitamos nuevas formas de poder hacer desarrollo. Eso es lo que a mí sí realmente me tiene preocupado. Y en el escenario actual y en cualquier otro no puede haber racionamiento. Los modelos matemáticos saben perfectamente, los que expertos en esto, que ante varianzas tan extremas del fenómeno del Niño, los modelos tienen que modificarse porque vamos a tener más incursión de renovables variables e intermitentes, que no es lo mismo en generación renovable. Son conceptos diferentes que tienen que incorporarse en los modelos, tiene que haber respaldo. Y realmente yo sí tengo la preocupación si el sistema actual nos da para colocar esos 950 bajo un escenario de crecimiento convencional y cambio de uso en un proceso paulatino. Yo no me imagino si apareciera una inversión, un requerimiento muy fuerte, por ejemplo, en el mundo de los microprocesadores. Creo que estaríamos en otro escenario. Esa es la preocupación que tenemos auténtica del Ministerio de Ambiente y Energía. Muchas gracias, don Ronnie. Ya para finalizar la última pregunta, de necesaria para alumbrar, digamos, si hay algunas dudas al respecto. ¿A quién le llegarán los beneficios directos del desarrollo de un mercado eléctrico mayorista? Bueno, le van a llegar al usuario, por supuesto. El proyecto, como dijo la señora diputada en su exposición, debe ser usuariocéntrico, de lo contrario no es sostenible en el tiempo. No puede favorecer al sector privado, no puede favorecer a las distribuidoras, no puede favorecer al ICE. Así no funciona un proyecto de ley para el sector eléctrico, tiene que ser el usuario. Ahora, que se beneficien de camino el ICE, las distribuidoras y el sector privado es parte del proceso, pero el norte tiene que estar trazado. Ahora, a mí me parece que, como bien dice don Eric Rojas, hay cosas que se pueden ajustar y el proyecto me parece que está todavía en la mesa de borrador de la Asamblea como para hacer el trabajo. Yo siento que, digamos, los elementos políticos que menciona don Eric son importantes, pero
Por ejemplo, en el diseño del ECOSEN, que actualmente está en el proyecto sustitutivo, el ECOSEN está propuesto como una institución autónoma. O sea, yo creo que más liberado del control político, no me explico qué se podría diseñar a nivel de legislación. Podemos hacer ajustes, y creo que la gente está dispuesta. Creo que este proceso, para que llegue a buen puerto, requiere que las partes, todos los interesados, todos los que tenemos intereses legítimos, todos los que queremos ver que esto funcione, nos sentemos, dialoguemos, si se puede llegar a una ronda de acuerdos, y todos vamos a tener que ceder un poco para poder tener algo que sea bueno, no perfecto, no hay nada perfecto, pero algo que sea bueno. Y algo que sea bueno, otra vez, don Gerardo, tiene que ser en la ruta de favorecer al usuario. De lo contrario, no es bueno. Y yo he visto también otros elementos que son importantes en este proceso, como dice don Ronnie, que ocupamos de incorporar un montón de energía renovable. Y yo creo que el ICE está absolutamente claro de esa necesidad, porque de lo contrario no estaría haciendo ¿cómo se llaman? Los procesos de selección de proyectos. Y yo creo que el ICE hace rondas serias. Me parece que el ICE hace un trabajo serio. De lo que yo he visto en el pasado y en el presente, yo creo que el ICE hace un trabajo serio. Ahora, no todos los proyectos son 100% exitosos. Ojalá todos lo fueran, algunos no lo son. Pero yo creo que son serios, y las propuestas que se eligieron ahora para la ronda de solar me parece que son propuestas serias. Las eólicas aún no se han electo. Yo sé que está en ese proceso y espero que se resuelvan pronto. Pero digamos, yo creo que los proyectos que están ahí, todos tienen un esfuerzo que han hecho los participantes, y yo espero que se materialice porque el usuario lo ocupa. Otra vez, don Gerardo, a la pregunta, el proyecto tiene que favorecer al usuario, de lo contrario no funciona, y me parece que va en esa dirección de lo que yo he leído. Muchas gracias, don Mario. Muy bien. Don Ronnie. Intervención de 1 minuto. El proyecto actualmente está, como lo dijo la señora diputada, quemando mociones de primer día, faltan a las de segundo día. Los invitamos a participar. Este es un proceso que yo, como lo dije en la introducción de la apertura del evento, personalmente insistí en que la discusión fuera en el plenario, que el ejercicio democrático se hiciera en el plenario, en la Asamblea Legislativa, con la participación de todos los partidos, todas las fracciones. A todos hay que escucharlos, cada uno tiene su verdad, y la verdad real se construye entre todos. Así que lo que decimos es, ahí está el proceso, es bienvenido cualquier observación, estamos a tiempo, y básicamente creo que así es como se hace democracia en un país. Muchas gracias a los participantes de altura que hemos tenido el día de hoy acá en este conversatorio, a don Mario, a don Ronnie, a don Eric, a la estimada diputada que nos acompañó también en el conversatorio, todos de gran altura. Muchas gracias, nos han aclarado muchísimo los temas del proyecto de ley de armonización. Este es un tema de reforma que el país está tratando de discutir, y esperemos pues que llegue al mejor puerto posible para todas las partes. Al público, muchísimas gracias por su atención.